Hola Seba, Hola, Ger. ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo tranqui, acá poniendo música, Haciendo ahí la previa. sí, esperando que se conecte la gente. Esperamos un segundito. Bien. ¿Se escucha bien, Seba? Bárbaro, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Ya tengo anotado un par de preguntas para vos que me hicieron, así que son bastante Bueno. complicadas, me parece, ¿eh? Nada, Vamos nada a raro ir para vos. tratando de solucionar los problemas o las dudas que Nada tengan. raro para vos. Mm. Esperamos un par de minutitos. Está bien. ¿Se había asustado en un principio que no te contestaba los mensajes? Nada, me cagué todo, digo. Este se olvidó, digo, se quedó dormido, no sabía qué pasaba. No, 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 en verdad había dejado el celular ahí cargando, así que Está bien. por eso. Sí, yo la semana pasada también no lo cargué todo y casi se me apaga en la mitad de la charla. Así que ahora también lo puse a cargar y me aseguré. Qué rico un ¿Vos mate. todo? Sí, ¿vos No me todo di bien? cuenta de preparármelo. Todo ¿Y bien. andá? Prepará nomás, que te Bueno, dame esperamos. un segundito, dale. Dale que Aunque te sea un esperamos. café, Dale, aunque sea tranqui. un... Metele tranqui el mate. Hola Pipi, buenas noches a todos. Estamos esperando al profe que se está preparando el mate. 2 minutitos que ya viene, ¿eh? Ya largamos con todo. Si alguno quiere dejando alguna pregunta, así después la puede responder el Seba. Diegui, ¿qué hace Diegui? Joaquín, ¿cómo andan? Ah, sí, ya me dejó clavado antes de arrancar, mirá. Ya se fue, desapareció el profe. Ahora ya estoy. Ah, el Pipi te saca mano, no digo nada. Ah, qué raro el Pipi. Nada, siempre igual ese muchacho. No le dé bola, no le dé bola. Listo, acá estoy. Me preparé un cafecito rápido. Buenísimo. Bueno, a ver. Tengo preparada acá la presentación para vos. Así la gente te conoce un poquito más. Dame un segundo. Ahí. A ver si se llega a ver. Es más o menos lo que publicamos el otro día. Bueno. Bueno, le voy a presentar al Seba, que es entrenador mío. Bueno, hace lo que puede, pobre, porque no le estoy dando mucha bola. Pero bueno, ya vamos a volver. Sebastián es licenciado en Educación Física, entrenador de endurance, de trail running, de carreras de montañas. Estuvo en selecciones de triatlón, es docente actualmente del grupo 757, docente Amici, docente, no sé cómo se pronuncia, cassette, puede ser cassette, no sé Sí, cómo es, cassette. plata- Sí. plataforma online para capacitación para entrenadores y disertante en simposios, congresos, cursos a nivel de toda Sudamérica, Perú, Uruguay, Brasil, etcétera. Así Bueno, que no, bueno, le damos la Brasil no. bienvenida. Bueno, vos decís que sí, no sabes. Así que le damos la bienvenida a Sebastián. Bueno, gracias, Ahora sí. gracias, Ger. De Bueno, nada, Seba. antes de todo, voy a pedir disculpas. Hoy me pusieron los brackets arriba, así que estoy medio incómodo para hablar. Así, así que bueno, vamos a ver qué nos sale. Dale, lento, tranquilo, no hay problema. Bien, Así que bien, bien. bueno, hoy vamos a hablar de carreras de montaña, Seba. Te toca, dijiste Sí, que es un tema que te gusta bastante, así que bueno, si vos querés empezar primero a contar bueno, lo que a vos ver. hacés un poquito y después si querés hablar específicamente de la carrera y yo después tengo un par de preguntas para hacerte, así que bueno, vamos viendo. Bien. Arrancá como te parezca, vos, no hay problema. A ver, primero de todo hay que entender qué diferencia hay entre una carrera de montaña, las trail, con unas carreras de calle. Y las Claro, diferencias son abismales. Por un lado,
no tengamos en cuenta que la gran diferencia es la montaña, o las pendientes que pueden llegar a existir, porque eso no es en definitiva la gran dificultad, sino la principal dificultad es la durabilidad que tienen ese tipo de carreras. La mayoría de las carreras, que son 30 kilómetros, 40 o más, no duran lo que dura una carrera de 30 kilómetros de calle. Es decir, Claro, que para aquellos corredores que ya han sido partícipes de carreras como de 42 kilómetros, en la cual han metido, supongamos, 4 horas, al hacer las carreras de trail de 30 kilómetros, por dar un ejemplo, no significa que porque ujú, sean 10 kilómetros menos van a durar menos. Es muy probable claro, que dure hasta el doble, puede llegar a durar de lo que tardaron en hacer los 42 kilómetros. Son carreras que tienen una gran dificultad técnica y que gran parte de la carrera, en la mayoría de las ocasiones, se termina caminando, o sea, se hace gran parte en una caminata ligera. ¿Y a qué voy con esto? Es que todos los corredores, sobre todo cuando preparan para el cruce de los Andes, las carreras en Raíz, que son carreras muy largas, son carreras de varios días incluso, se la pasan todo el día corriendo, 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 y en definitiva, cuando termina la carrera y uno le pregunta cuánto corrió y te dice, y corrí al principio y cuando podía. Y el claro. 80% de la carrera, por decir algo, se la pasan caminando. Van caminando, van haciendo una caminata y durante todo el proceso hicieron otro tipo de trabajo, nada que ver, que era trote, 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 es decir, entrenando una biomecánica completamente diferente a la que Exacto. con la después se compite. Claro, básicamente las preguntas que me hicieron Sí. eran relacionadas justamente a lo que vos estás explicando en este momento. Mm. ¿Cuáles eran las diferencias específicas en lo que es con carrera de calle? Si hay que entrenar, bueno, calculo que lo vas a explicar vos, si es necesario entrenar justamente en lo que es el mismo terreno, en montaña, dónde hay que entrenar, cómo hay que entrenar, bueno, y esas dificultades que te va presentando el terreno Sí. también. Sí, y hay algo fundamental que es también la altitud. Hay muchas carreras Ah, donde están a 2.000 metros de altura y es completamente diferente a cómo entrena uno de Buenos Aires, uno de la zona de la Mesopotamia, como en la que estamos nosotros, por ahí donde la altitud es de 40 metros como mucho sobre el nivel del mar. Se entrena a esa altura y se compite a 2.000, 3.000 metros de altura. claro, Y esa es una de las también de las grandes dificultades que tiene este tipo de eventos, en donde no hay forma verdaderamente de entrenar. Ustedes saben, yo hablo por ahí de ustedes, pero durante un proceso de trabajo se divide principalmente un proceso en 3 etapas. Una etapa donde hay una fase de adquisición de la forma deportiva, donde se va trabajando de lo general a lo específico, y una ujú, etapa netamente competitiva, que es la fase de mantenimiento, que es cuando ya se hace la puesta a punto, se compite, y después está la última fase, que es la fase de pérdida, que es cuando se descansa y se generan esas supercompensaciones claro. indispensables para arrancar un nuevo proceso más adelante. Pero a lo que voy es que en esa primera fase, en la fase de adquisición de la forma deportiva, donde los trabajos son bastante generales y se va poniendo de a poco específico, termina siendo siempre inespecífico. Lo que nosotros creemos que es específico termina siendo inespecífico. ¿Por qué? Sobre todo yo hablo en el ejemplo de los deportistas de estas zonas, donde no tenemos montaña, donde Claro, tenemos una altitud muy baja, que estamos todos por debajo de los 100 metros, o sea, estamos alrededor de los 50 metros de altura, en donde creemos que lo específico es hacer subidas, escaleras y alguna subidita que tenemos de lo más cercano que puede llegar a durar 2, 3 minutos, exageradamente, por claro, decir algo, una subida larga, pero en definitiva después se corre, son eventos donde estamos 5 o 6 horas en subida, en una altitud completamente diferente a la como se entrena, es decir que se entrena de manera inespecífica para competir algo.
Y eso es algo que hay que ser bastante consciente y es la gran diferencia que tienen los deportistas de esta zona con respecto a los que ya viven en esa zona, en la montaña. Claro. Los Yo lo que veo, corredores, Seba, sí, discúlpame, lo que sí, veo, lo que noto en los chicos que corren, que hay varios chicos acá en Cañada y en la zona que corren en carreras de montaña, lo que veo es que van mucho a lo que es a la autopista, lo que es la subida o las escaleras mismas acá del parque municipal, entrenando lo que es, yo no sé, con desniveles, con fuerzas. ¿Eso es correcto? ¿Es más o menos la manera esa él, inespecífica que te referís a vos de ver, entrenar? es un trabajo, llamémoslo, es lo más específico que podemos lograr, pero Ujú. como les comentaba, es lo más difícil de lograr para nosotros en estos lados. Pero ¿qué es lo más importante que tiene que tener físicamente un corredor de trail? Y apuntar por ese lado. Por un lado, la capacidad aeróbica. Y la capacidad aeróbica no se logra corriendo, 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 corriendo. Se puede lograr corriendo, haciendo bicicleta y nadando. ¿Por qué estoy hablando de un entrenamiento cruzado de esa manera? Porque después, cuando van a la competencia, lo único que hacen es trotar en la salida o correr en la salida, caminar en gran parte de la carrera y si se puede en algún momento trotar o llegar trotando, mejor. Pero mayoritariamente se camina. Entonces, para poder aguantar esas 6, 8 horas de competencia, es indispensable generar una buena base aeróbica. Y para eso es bueno esos entrenamientos cruzados de nadar o bicicleta y correr. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Lo que yo recomiendo no hacer. Hacer Importante. grandes fondos. Ajá. Hacer esas salidas de 20 kilómetros corriendo, 30 kilómetros corriendo, 3 veces a la semana. Eh, a ver, y hago un paréntesis acá. ¿Hay gente que lo hace? Hay gente que lo hace. ¿Que se haga significa que está bien? No. Porque hay que ver también las capacidades que tienen de tolerar ese nivel de estrés de esos deportistas. Tengan en cuenta que al correr se genera un gran estrés a nivel articular y ese estrés que se va generando termina haciendo sufrir tanto a las articulaciones que cuando se llega al momento de la carrera se llega con lo último, ¿sí? Pensando más en pasar la carrera que en disfrutarla. Y eso es algo que realmente no deberíamos llegar porque perdemos la esencia de la actividad, de pensar, de decir, uy, ya no veo la hora que llegue la carrera para sacármela de encima. Si se llega Claro. a ese momento, en alguna parte del proceso se falló. O sea, Claro, adelantar si un es así proceso. que así como decís vos, yo noto que hay mucha gente que hace grandes volúmenes y como a lo mejor la carrera va a durar 8 horas, no les importa el ritmo, pero sí tratan de hacer la mayor cantidad de tiempo posible, acercándose a ese tiempo que van supuestamente a correr en la carrera. Entonces Está es bien, importante pero lo que vos estás remarcando. se puede hacer en la bicicleta, se puede hacer un trabajo Claro, cruzado, se puede hacer un trabajo, hacer 1 hora de natación, 3 horas en bici y 1 hora trotando, y de esa manera claro, se castiga menos el cuerpo, pero metabólicamente cumplimos con el objetivo. Es claro. decir, que aeróbicamente estamos cumpliendo con el objetivo, pero lo que tenemos que tratar es que llegue el envase, que es el cuerpo nuestro, lo más entero posible a la competencia. Y el estrés que se lleva, que se le exige al cuerpo para llegar a un evento como de estas magnitudes, es muy grande. Y sobre todo, lo resalto más en aquellos deportistas que tienen pocas experiencias. Porque entendamos también que los que entran al trail son aquellos que se cansaron de las carreras de calle, que han hecho carreras de 10, 21, habrán hecho alguna carrera de 42 y dicen, bueno, vamos a otra cosa, a otro tipo de desafío y se embarcan en un desafío de las carreras trail. Y está Claro. excelente, pero lo que falta es entender que la forma de entrenar es diferente. Y ustedes me dirán, y sí, pero hay Kilian Jornet corre y hace un montón de volúmenes, y sí, pero es él. Entendamos que él corre a 3 minutos el kilómetro. O sea, hacer Claro. un volumen de 20 kilómetros le significa 1 hora. Entonces, nosotros entendamos
el contexto en donde estamos. La mayoría de los seres normales están alrededor de 5:30 el kilómetro, ¿sí? Entre 5 minutos 30, 6 minutos del kilómetro, la mayoría, ¿sí? Entre 5 o 6 minutos. Hacer 10 kilómetros ya es una hora prácticamente de esfuerzo. Si queremos meter un volumen de 30 kilómetros, son 3 horas de Claro. estar estresando al cuerpo. Entonces, no midamos por volúmenes en kilómetros, midamos por volúmenes de tiempo, que es importantísimo eso. Entonces, lo podemos ir mechando con diferentes tipos de actividades, meter un trabajo de bicicleta, un trabajo de natación, un trabajo de running, y de esa manera ir llevándolo y usar trabajos por ahí más específicos o de altas intensidades, a lo mejor en el pedestrismo, y hacer recuperadores con natación o con la bicicleta, o con remo, con canotaje, pueden ser diferentes tipos de trabajo, pero meter lo que se le llama el entrenamiento cruzado, meter esa variabilidad de trabajo que lo va a llevar, lo va a orientar mejor al deportista que llegue lo más entero posible. Pero vuelvo y aclaro, es un hilo muy, muy fino por el nivel de estrés que se le lleva al deportista. Al meter tantos volúmenes, hay que ir cuidándolo lo más que se pueda. ¿Sí? Hay que ir cuidándolo lo más que se pueda. Ese era el punto 1. Punto 2, indispensable, la fuerza. Y fuerza no Otra significa hacer pregunta que me cuesta. hicieron. Y fuerza no significa hacer cuestas. La cuesta es la resistencia específica, pero no es la resistencia que verdaderamente vas a necesitar en la carrera. Donde más va a ganar la fuerza es adentro del gimnasio. El gimnasio es indispensable para un corredor trail. No puede existir un corredor trail que no pase por el gimnasio. Es más, debería ir de 2 a 3 veces a la semana. Mientras la carrera tenga más montaña, más gimnasio va a tener que meter. Mientras más fuerza Bien. gane, más beneficioso va a ser para el momento de la carrera. Hay un momento de la carrera donde el cuerpo se agota. Y la fuerza es la que te da ese plus para poder seguir avanzando y progresando. Si la fuerza es débil, cuando el cuerpo se agota, cuando el sistema energético aeróbico se empieza a agotar, se agota todo. Y es ahí donde se pinchan deportistas. Por eso es tan importante que metamos un buen trabajo de fuerza con los deportistas que hacen este tipo de carreras, porque van a hacer la diferencia y van a notar ese gran cambio en donde van a sentirse cómodos en la montaña, porque van a tener la fuerza para moverse en la montaña. Y vuelvo a decir, y no se gana con subidas y bajadas. La subida y bajada puede ser un trabajo y que debe estar, ¿sí? Que debe existir, haciendo puentes en la autopista o alguna zona que tengan en la ciudad, como sea en Rosario, que están las subidas y bajadas de las barrancas o las diferentes alturas que hay en el centro con las calles, que se puede trabajar, pero tengamos en cuenta que son subidas de 40 metros, 50 metros y nada más. Claro. Y el deportista, en los trabajos de fuerza, va a ganar fuerza en subida y sobre todo fuerza en la bajada, que es lo que menos entrena el deportista y es donde verdaderamente se sufre, en las bajadas. La fuerza excéntrica que tiene que hacer Claro. para contener la inercia del cuerpo en la bajada es mortal y es muy desgastadora. Entonces, el trabajo de gimnasio es indispensable, Fundamental. fundamental, pero lo pongo como el punto 1 de todo, aunque arranqué con el tema de las diferencias de entrenamiento, pero es fundamental. Y después sumarle, dentro también del trabajo del gimnasio, todo lo que son los trabajos de propiocepción, porque los apoyos son constantemente diferentes dentro de lo que es el terreno de la carrera. Por ahí el deportista se acostumbra a correr en la calle o en un camino de tierra o sale a correr por lugares donde está bastante controlado, y cuando va a una carrera de esta índole, empieza a tener dificultades con la característica de la pisada, entonces pisa de un lado, del otro, y es más propenso a sufrir algún tipo de esguince o de tobillo como lo más común, pero pueden llegar a empezar a sufrir desde la cadera y rodilla principalmente. Entonces, hacer buenos trabajos de propiocepción específicamente en el gimnasio también lo van a favorecer a la hora de meterse de lleno a encarar una carrera como esta. Por eso, Sí.
Voy Volúmenes anotando y una gimnasio, pregunta. sí, Sí, volúmenes y gimnasio son sí, fundamentales para el trabajo. Y después ni hablar, ¿sí? La nutrición. bien. Eh, Yo eh, no sé si querés contestar la pregunta ahora y sí, después sí, seguís sí, con la sí. nutrición. Creo que una chica me pasó rápido la pregunta, Ujú. pero que preguntaba si es cierto que las bajadas hay que hacerlas en zigzag. Bien, en las bajadas sí hay que hacerlas en zigzag, ¿sí? Pero el zigzag no significa ida y vuelta constantemente, sino el zigzag que se le habla es el zigzag de apoyo. Ujú. Por ahí la terminología que por ahí aprendemos o que nos han enseñado, o por lo menos a mí me habían enseñado en los campamentos en un principio es bajar haciendo zigzag, ¿sí? Pero en verdad lo que hay que ir haciendo es ir bajando en diferentes tipos de apoyo de un lado y del otro con el cuerpo, ir girando sobre su propio eje y bajando de esa manera, para tratar de bajar lo más derecho posible, si no terminamos bajando mucho más distancia, terminamos haciendo el zigzag el lógico ir de un lado a otro. Entonces lo ideal es Claro. bajar, pero cambiando constantemente sobre el propio eje del cuerpo el ángulo de pisada. Entonces, No por sé lo si que me vos expliqué. relatás ahí, sí, perfecto, Seba. Por lo que vos relatás ahí también tenemos que incorporar una buena zona media, porque estás haciendo un trabajo constante con el cuerpo, de torsiones, Es, rotaciones, de cambios de sí, dirección. es que, a Ah, ver, la zona media yo no lo agregué porque la zona media es indispensable para el 100% de los para deportes. todo, para No todo, hay, sí. no hay un deporte, es más, ni siquiera, saquemos el deporte para la vida. No hay ni siquiera ni un oficinista que puede vivir sin trabajar la zona media, porque se empieza a caer todo y se le desarma todo el cuerpo por no trabajar, por no tener Sí. fortalecida la zona media y sufre su vida entera. Así, entonces, la zona media es parte indispensable de cualquier ser Claro, humano. con Ser todos los humano, no estoy consejos hablando de un que corredor. con todos los consejos que estás dando, me voy a quedar sin laburo en cualquier momento, porque no va a haber Porque más lesionados, y no va a haber más lesionados, no va a haber más dolores, nada. bueno, pero al contrario, pero vas a trabajar en Claro, la parte de prevención, prevención, ¿sí? exactamente, En la parte de prevención. O sea que por eso exactamente. es indispensable en el gimnasio no trabajar ya directamente o caer al kinesiólogo en el momento de que ya las papas sirvieron y se empezaron a desarmar todas. No, hay que ir antes para que nos preparen, para que nos armen bien, ¿sí? Sobre todo en la parte de propiocepción y de estabilidad del cuerpo, para que cuando se empiecen a cargar las cargas bien Claro. elevadas de entrenamiento, el cuerpo lo pueda tolerar bien. Bueno, ya me respondiste la mayoría de las preguntas porque fuiste, la verdad, que muy claro y bien específico en todo. Así que bueno, no sé si vos querés seguir. Después tengo un par de preguntitas más que te las puedo hacer más adelante. No, no, iba a ver, sí profundizar por ahí sin llegar a meternos en el tema de nutrición, porque no Ujú. soy nutricionista, no me gusta meterme en el ámbito de un mundo que no es mío, pero es indispensable también el control de la nutrición. Si nosotros preparamos una máquina para afrontar un evento como es una carrera trail y no metemos un buen combustible, es como tener una Ferrari y meterle GNC. Claro, Y ni siquiera está preparada para el GNC, o sea, ni siquiera va a andar. Entonces, nosotros tenemos que tener la Ferrari con el mejor combustible, y con el mejor combustible es una buena nutrición, y esa buena nutrición no es solo durante la carrera, pensar durante la carrera. Esa nutrición empieza desde el primer día donde empieza el proceso. Empezar a comer más sano, a comer más ordenado y a entender que comer no significa aumentar de peso. Comer es meter combustible, porque hay deportistas que dicen, no como porque me estoy cuidando. No necesitamos cuidarnos en el sentido de meter claro, malas calorías, necesitamos meter buenos nutrientes, ¿sí? exactamente. Y calorías buenas para nuestro cuerpo, ¿sí? A ver, Claro, que el entendamos fin va a ser lo que te va a elevar el nivel que vos estás trayendo y te va va a cortar los tiempos de recuperación también y vas a tener mucha menos chance de poder lesionarte si vos exacto. estás haciendo una correcta alimentación. Como decís vos, no es cuestión de calorías, sino es cuestión de calidad lo que estás hablando. Es que la calidad es fundamental
que el cuerpo funcione bien, el mejor combustible que podamos tener. Y no pensemos con el mejor combustible desde en marca, pensándolo en marca, sino en sus componentes. A ver, una banana es mucho mejor que agarrar y comerse una galletita, ¿sí? O una masita. Claro, O llevarse un sándwich de membrillo es mucho mejor que comerse quizás una barra de chocolate. O una barra de cereal. Entonces hay que ir viendo, porque lo que nosotros necesitamos es meter los nutrientes de fácil absorción, que se digieran lo más rápido posible para que pueda producir la energía lo más rápido posible. Yo me puedo comer una hamburguesa en McDonald's y que tiene un montón de calorías y que sé que ni siquiera me van a alcanzar para una carrera, pero hasta que todo eso se digiera y se transforme verdaderamente en las calorías que yo la voy a necesitar, y van a ser después de la carrera, 2 días después de la carrera, o un día después de la carrera. claro. Entonces hay que meter los nutrientes necesarios. Y los nutrientes son los que, los que se están comiendo constantemente, de un sándwich de membrillo, de queso, frutas, todo suma. Pero también, y aclaro, todo no alcanza. Lo aclaro bien porque aunque se coma todo lo que haya para comer, nunca va a alcanzar para el déficit calórico que tiene el cuerpo durante un evento como este. Tengamos en cuenta que una carrera, un evento alrededor de 60, 80 kilómetros, tenemos entre 4.000 a 6.000 calorías que gastamos. Es imposible ingerir tantas calorías. Es imposible. Es decir, que vamos a tener ese déficit. Pero mientras menos tengamos ese déficit, mejor va a ser. Entonces hay que tratar de estar ingiriendo nutrientes en los entrenamientos, cada media hora meter algo, siempre estar con alguna bebida isotónica. Cuando hablamos de bebida isotónica, hablamos de bebidas deportivas, que como puede llegar a ser el Powerade, el Gatorade, los Hydromax, el Hidratade, todas esas marcas que pueden llegar a Ujú. conocer, todas son valeras. Entonces, todas son útiles para poder ayudar un poquito a que este déficit sea menos notorio. Pero claro Claro. que va a existir sí o sí. Claro, vos decís el déficit va a existir, entonces, digamos, lo ideal sería llegar lo mejor entrenado posible y lo mejor preparado posible para retrasar, bueno, lo que va a terminar siendo una fatiga que es inevitable y Es un consumo inevitable. de todas las reservas energéticas que vamos a tener. Entonces, Sí. va a ser más importante entonces la preparación, que obviamente no deja de ser importante lo que es la alimentación y la hidratación durante la carrera, pero si no va a ser más importante todo lo previo también, que Ujú. vos hacías referencia en los entrenamientos, en Por la eso, vida desde el primer diaria. día que arranca el proceso, desde el primer día que arranca el proceso, ya ahí hay que empezar, no hay que ser obsesivo con la alimentación, ¿sí? Los extremos Sí. siempre son malos, pero Ujú. empezar a ser prolijo, decir, bueno, a ver, voy a ingerir una fruta de postre, voy a comer quizás el plato partido en proteína, carbohidratos, ¿sí? Tratar en lo posible de ir comiéndolo, de a poco ir acomodando un poquito cómo sería lo ideal, ¿sí? Que cualquier Ujú. nutricionista lo va a saber llevar, ¿sí? Sin tener que entrar a la estructura, decir, no, te vas a comer 250 gramos, dejémosle todos esos detalles finos a los deportistas de elite, donde Claro, necesitan entrar en la fineza para poder ganar y mantener los económicos porque viven de ello. Pero cualquier ser humano como nosotros, como vos, como yo, que corremos como para tratar de superarnos y cada día hacer un poquito más, comer 200 gramos de carne, 250, 260, 220, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, a ver, entonces, ¿qué te dice el nutricionista? Genera, y que sea un pedazo como la palma de la mano, que tenga un poquito más de acá, un poco menos de allá. Te va guiando, te va dando unas herramientas que van a ser necesarias para poder acomodar mejor en la nutrición. ¿Sí? Pero sí, en línea general, lo que vamos a tener que trabajar con este tipo con los corredores, en los trabajos de resistencia, que sean lo más variables posible para que no llegue tan fatigado la cabeza y físicamente. Los trabajos de fuerza para que lleguen lo más fuerte posible. Y la nutrición para que no se nos caiga
durante el proceso y que aprenda a entrenar y a comer durante los entrenamientos. Eso en Perfecto, líneas Seba. generales sería un poco un resumen de las Bien. herramientas fundamentales. Tengo una pregunta que me hizo Sí, Horacio ahí, puso antes, me puso solamente evaluación, pero yo calculo que como él es médico, sí, calculo que se debe referir a los estudios previos, tipo un electro, una ergometría. Yo doy fe que vos me lo pediste el momento ujú, que charlamos la primera vez, me sí. mandaste un mail con todos esos detalles y me lo solicitaste. Yo calculo que se debe referir a eso. A ver, los estudios, lo que nos van a ayudar a nosotros, o mejor dicho, lo que le van a ayudar al deportista es identificar si hay alguna anomalía, ¿sí? A nivel deportivo, nosotros yo por lo menos no soy médico, no soy quien para leer un estudio, pero sí leo el informe que te brinda el médico. Y si el médico dice que está apto para hacer actividad física, listo, bárbaro. ¿Y qué es lo que mira el médico para que esté apto, para identificar que esté apto para hacer actividad física? Y bueno, la ergometría para ver cómo funciona el sistema cardiorrespiratorio, para ver un poquito cómo está su organismo, si está sano con análisis de sangre y poder, o si viene con algún tipo de alguna anomalía, llamándolo anomalía, alguna enfermedad o algo que no lo haya identificado. Entonces, lo que hace el médico, ¿sí? Por eso los equipos multidisciplinarios de trabajo están muy buenos, porque lo que hacen es ir haciendo esos tipos de estudios, ir analizando y ir evaluando los procesos. Cuando yo estaba trabajando en las selecciones de Venezuela con el triatlón, teníamos un equipo de trabajo y los deportistas todos los meses tenían evaluaciones médicas, todos los meses, en donde se le hacían ergometrías y análisis de sangre y de orina también. Y de esa manera íbamos identificando si veníamos muy sobrecargados con las cargas, Claro. los médicos también nos orientaban a decir que venían muy cargados de trabajo o había que bajarle un poco los trabajos o encontrar algún tipo de enfermedad o problemas que por suerte nunca apareció nada de eso, pero sí, pero es indispensable en un buen equipo de Bien. trabajo, es muy bueno. He tenido también la oportunidad de trabajar así en forma privada con un chico en la cual evaluábamos todas las semanas, hacíamos análisis de sangre hasta que le llegó una carta de la obra social diciéndole que le parecía raro y no lo Claro. dejaron más, no lo dejaron más seguir haciéndole los estudios, pero veníamos haciendo los controles semanales, ¿sí? Para ir viendo cómo iba respondiendo semana tras semana en los momentos de mayor carga, pues no era que lo hacíamos durante Claro. todo el proceso, pero cuando estábamos en el momento de mayor carga de la planificación, habíamos empezado a hacer esos tipos Ah, para de tratar de ser análisis para lo más específico posible, porque lo la más teoría es una controlado, sí, y sí, lo después más somos todos controlado diferentes. posible, sí, 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 sí. Así Bien, que por eso es que es importante tener un buen control médico, como así también que también he tenido la oportunidad de trabajar con psicólogos. El psicólogo deportivo lo que ayuda es a focalizar al deportista por un lado, ¿sí? A focalizarse en el sentido de los objetivos y a tener en cuenta que como son procesos muy largos, a diferencia de un fútbol, básquet, donde tiene una pretemporada de 3 4 semanas, 6 exageradamente, y ya empieza todo el torneo durante todo un año. Acá a la inversa, tienen capaz que 16 a 25, 40 semanas de entrenamiento para una carrera. Entonces, es muy común que se pierda la, la focalización en la carrera y el claro. psicólogo va ayudando al deportista por ese lado a tratar de focalizar mejor y al entrenador, también a mí me ha gustado mucho las veces que he trabajado, de tratar de orientar mejor a la comunicación con el atleta. El psicólogo no es el psicólogo de psicoanálisis, de cuando uno va Ah, a terapia. El psicólogo deportivo lo que hace es conocer las conductas del deportista para darle la herramienta al entrenador y decirle, mira, a este no le hables de así, así, así,
o hablarle de esta manera que le vas a llegar mejor, o hablarle de tal forma que le vas a llegar mejor, o hablarlo en privado, o hablarlo adelante, o no los ponga en público, o te da todas esas herramientas que es fundamental para poder llegar de la mejor manera el mensaje al atleta. Claro. Aparte lo difícil no es correr la carrera, sino lo difícil es poder entrenar tanto tiempo, porque es como decís El vos, proceso es lo más largo, la carrera es estás lo de más fácil. pretemporada, estás de pretemporada en todo momento. Ujú. Si tenés 6 meses de preparación, un año, son 6 meses, un año de pretemporada para un día. Sí. Entonces se hace muy difícil a veces, y más que todos somos amateurs, que lo hacemos por gusto, que cada uno tiene su trabajo, que tiene sus obligaciones, entonces se hace complicado poder entrenar y llevarlo tanto tiempo. Decir, me faltan 6 meses todavía de entrenamiento, exigiéndome al máximo, dejando un montón de cosas para correr lo que es un día. Y Sí. esa es la parte complicada y está bueno la parte del psicólogo. Ger, y ahora estamos en el peor momento psicológicamente para Ah, todos los deportistas, donde no tenemos ningún objetivo a la vista, no saben, los pocos objetivos que hay no se saben si se van a cumplir, si se van a poder llevar a cabo. Ya están proyectando carreras para el 2021 sin saber cómo va a seguir toda esta situación. Eh, es toda una incertidumbre, es el momento más difícil de cualquier deportista. ¿No? Además que es el momento más difícil del mundo. Acá que estamos hablando de deporte es el momento más difícil a nivel deportivo. Imagínense que hasta se han tenido que suspender los Juegos Olímpicos porque si no era una gran diferencia que había entre los deportistas que tenían más posibilidades de poder entrenar contra los que no tenían las posibilidades de poder entrenar por el tema de la cuarentena. claro. Entonces, esa diferencia hicieron que directamente se suspendieran los juegos, además de otros fundamentos más que estaban por encima de lo que yo estoy diciendo, pero eh, había que tratar deportivamente de equiparar a todos los deportistas y bueno, se decidió de pasar los Juegos Olímpicos para el año que viene sin saber qué va a pasar también el año que viene. Pero a lo mejor Claro. el mundo esté un poquito más armado para, ante esta situación y que se puedan llegar a enfrentar a carreras como esta. En Europa, como ser, ya se está programando eventos para el año que viene, pero con cupos de 500 a 1.500 corredores. 1.500 corredores, si vemos en las carreras más multitudinarias, tenemos la décima parte de una carrera. Sí, O sea, 1.500 corredores para una carrera importante de una ciudad del interior, pero si vas a Buenos Aires tenés 15, 18.000 personas en un evento como ese en la cual tenemos que tener, que no sé si se van a poder seguir sosteniendo. O sea, estamos todos muy verdes, en verdad está todo, sí. en ese Decímelo a aspecto está mí. todo muy verde, pero es muy difícil para poder a los deportistas focalizarlo hoy, porque no se sabe, los que querían hacer un Ironman ya están suspendidos o todavía no se dijo nada. Yo como ser estaba anotado para correr los 21 de Buenos Aires. Hace un mes que avisaron que se suspendió cuando había eventos que ya hacían muchos más meses que ya se habían dicho que se habían suspendido. Entonces esa incertidumbre de que yo darme cuenta que tampoco estaba llegando con el entrenamiento, porque con el tema de la cuarentena había dejado de correr, más que correr en el baldío de al lado de mi casa que tiene 30 metros, que iba y venía 30 metros, más que eso no podía hacer. Eh, bueno, hacía que la cabeza también te jugara en contra en muchas ocasiones. Sí, ni hablar. Bueno, no sé si vas a hablar de eso. Me preguntaron por el tema de pasadas, de velocidad, si se hacen como entrenamientos Metodologías. también. A ver, las metodologías de entrenamiento es muy variante. ¿Variante en qué sentido? Sobre todo en los medios, si cuando hablamos de medios estamos hablando de los ejercicios, en la forma de llevar adelante esos medios, en la forma de llevar adelante esos ejercicios. Si nosotros estamos acostumbrados a trabajar simplemente con un cronómetro, vamos a estar trabajando con todo lo que es pasadas, en decir, vamos a meter en las típicas históricas, por dar un ejemplo, 10 de 400 en 1.30, 1.45 con un minuto de pausa o 1.30 de pausa. Pero hoy por hoy la diferencia está en que se trata empezando a trabajar ahora con potencia,
¿sí? El entrenamiento con potencia en el running, y eso está haciendo un cambio radical en la metodología de entrenar. Antes podíamos estar trabajando en 400 metros en 1:30 y ahora vamos a estar empezando a trabajar 400 metros por dar un ejemplo, 400 metros, no digo que tiene que ser así, pero 400 metros en 300 watts de potencia. Y esos 300 watts de potencia va a indicarte que no importa que tengas un viento a favor, no importa que tengas una subida, no Claro. importa que tengas una bajada, siempre son los 300 watts, que es lo que verdaderamente es la potencia indicada para tu Ah, área funcional de trabajo. Y eso ha hecho un cambio muy positivo para lo que es el entrenamiento, sobre todo en trail, que es donde más se está utilizando, porque una cosa es entrenar los ritmos, que uno se acostumbra a manejar los ritmos, a decir, tengo que correr a 5:30, tengo que correr a 5, tengo que correr a 4:30, a 4, lo que sea, pero cuando llegás a la montaña, si corrías a 4, cuando llegás a la montaña no puedes bajar de 5 o de 5:30. Entonces se desconfigura el deportista, es decir, que se prepara para trabajar de una forma y después compite de otra. Es como si a un corredor. Perdón, ¿estoy? sí, Porque dale, justo me sí, sí, entró sí, una ahí llamada se en el escuchó. teléfono. Ahí Ahí se está, ahí escucha. está. Ahí se cortó, ¿no? Ahí está. Eh, Dale. Como les decía, una forma, si un corredor de auto, si entrena en moto y después compite en auto, son dos cosas diferentes. Porque está entrenando de una manera y compite de otra. Acá pasa lo mismo, entrenamos con el cronómetro, entendiendo los ritmos, y después competimos trabajando más por una sensación que por otra cosa. Entonces los watts de entrenamiento han venido a cambiar eso. Ahora se entrena y se compite por watts. Es decir, que yo puedo hacer un trabajo, yo sé que los fondos los tengo que hacer como ser en mi caso, entre 200 a 220 watts de potencia. Entonces, si yo tengo que hacer una carrera en la montaña, lo voy a hacer a 200, entre 200 y 200 watts de potencia, y no me importa el ritmo, pero sé que mi cuerpo funciona bien a esos watts de potencia. Entonces, las metodologías de entrenamiento ahora están cambiando, ¿sí? Y están mutándose a esa metodología que viene, ¿sí? Sí, aquellos que han trabajado ya con potencia en ciclismo, ya lo vienen trabajando hace años ya en el ámbito del ciclismo. Ahora ha empezado a aparecer en el ámbito del pedestrismo o en running y ha hecho ese gran cambio que es importantísimo, ¿sí? Y que va a ser la gran diferencia a nivel deportivo y a nivel de resultados. Ya se están viendo muchísimos corredores que ya están trabajando con potencia y se están empezando a ver grandes cambios. Y cambios en la metodología, porque ahora uno ya sabe cuáles son los ritmos que tolera el cuerpo para los grandes fondos. Entonces, yo no voy a trabajar diciendo, bueno, yo tengo que hacer el fondo a 5:30. No, ahora yo voy a hablar que el fondo lo voy a hacer a 200, 220 watts. Y no importa si tengo viento en contra y que me hace ir a 6:15, porque los watts van a ser los que estoy cumpliendo. Y esos watts me indican específicamente el área funcional de entrenamiento que tengo que hacer, que es la de resistencia aeróbica, la submáxima con la que voy a estar entrenando, o la que quería entrenar. La voy a estar cumpliendo. Es decir, que transforma una idea en eficiencia pura. O sea, una idea que era trabajar un fondo, ¿sí? Que supongamos en tiempo pasado era un fondo a 5:30, ahora viéndolo a 200 watts de potencia, es un fondo mucho más eficiente. Porque no importa que tenga viento en contra, no importa si tengo subida, no importa si tengo bajada, son mis 200 watts, que yo sé que aeróbicamente mi cuerpo funciona eficientemente así. Por eso ha hecho un gran cambio en la metodología del entrenamiento, eh, la cercanía de esta nueva forma de entrenar que son los watts. ¿Y cuáles son entonces ahora las mejores formas de trabajar? Y hay dos formas fundamentales, ¿sí? que se manejan mucho, que es, por un lado, el continuo, que es el histórico,
pero Ujú. principalmente lo que se llama continuo variable o los famosos fartlek de diferentes intensidades, es lo más similar a lo que nos podemos llegar a encontrar en una carrera, en donde vamos a tener subidas donde nos va a enlentecer, bajadas que nos van a acelerar, momentos llanos o semiplanos que nos van a ayudar a acelerar un poquito más las velocidades. Entonces las metodologías del fartlek con los cambios de ritmo suelen utilizarse mucho al inicio para generar adaptaciones aeróbicas y al final de un proceso como trabajo lo más específico posible. Y durante toda la parte central del proceso, ahí sí pueden llegar a aparecer trabajos intervalados, ¿sí? De alta intensidad para potenciar por ahí el VO2 máximo, que es fundamental mejorar el VO2 máximo de nuestro deportista para que mientras mayor capacidad tenga de absorber el oxígeno, ¿sí? y poderlo llevar a su funcionamiento metabólico, mejor va a rendir cuando le falte en la altura. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en el llano, tenemos que trabajar muchísimo las altas intensidades, lo que se le llama también el HIIT hoy por hoy, ¿sí? Trabajos de alta intensidad que va a potenciar a nuestro deportista que cuando llegue a la montaña funcione mejor. Y viéndolo a la inversa o viéndolo en forma pasada o como se veía en el pasado, decía, no, ¿para qué vamos a trabajar tantas pasadas a alta intensidad si después hacemos nada más que fondo? No, yo prefiero que los grandes fondos se hagan en bicicleta, en trabajos más cruzados y los más intensos sean lo más parecido a la carrera. ¿Sí? A altas intensidades, todo un trabajo de pedestrismo, todo trabajo donde sea de mucha demanda del VO2 máximo. Y los trabajos de Bien, baja Seba. intensidad se puede hacer en unos trabajos por ahí en bicicleta, agua, de esa, Me correr. preguntan, Sí, me preguntan que estaba hablando de los watts, de si haces algún tipo de test, cómo sería, cómo lo manejás para saber en qué zonas sí, trabajar. hay diferentes tipos de test. Hay uno de los test más conocidos, sí, el más viejo de todos, que es realizar 30 minutos a la mayor intensidad posible y eso nos va a dar el FTP, que se le llama umbral funcional de potencia, ¿sí? Estimado, que es lo que estima que nuestro deportista puede tolerar durante un esfuerzo de una hora. ¿Sí? El umbral funcional de potencia es lo máximo tolerable en intensidad durante una hora. Se evalúa con un test de media hora. De esa manera nosotros obtenemos ese umbral y de ese umbral salen las diferentes áreas funcionales o zonas de entrenamientos, ¿sí? Por ahí hablándolo de una forma más simple, las diferentes zonas de entrenamiento que si hablamos de umbral funcional de potencia, vamos a trabajar con una serie de 7 zonas de potencia. Si vamos a hablar con otros test que son de 9 minutos a alta intensidad, 30 minutos de pausa y otros 3 minutos de alta intensidad, que es otra forma también de evaluar. Se toman las diferentes potencias, promedio de cada uno de los trabajos, tanto como el de 9 minutos como el de 3, se hace un promedio de ambos y se saca también lo que se le llama potencia crítica, que es algo muy similar a lo que es el umbral funcional de potencia. Es muy parecida a lo que es el umbral funcional de potencia, pero en este caso se le llama potencia crítica, que es la nomenclatura que le llama strike, que es los más eficientes que hay o los más conocidos que hay ahora como medidores de potencia de running. ¿Esa es la marca que estás trabajando vos, Seba? Sí, son los ¿Cómo? con los que yo me estoy moviendo, que son los Strike, que es hoy es la número 1 a nivel mundial por lejos, ¿sí? Ya muchísimos deportistas ya de nivel internacional ya lo están utilizando y acá en Argentina lo estamos empezando a meter, ya hay varios, muchísimos en Buenos Aires que ya están trabajando y varios en diferentes lugares del país con los que ya vienen trabajando y que han notado grandes cambios. Y bueno, esa potencia crítica nos va a ayudar también a nosotros a obtener otras zonas de entrenamiento, ¿sí? Que son las zonas de entrenamiento armadas por Strike, que son 5 zonas, a diferencia del umbral funcional de potencia que habíamos hablado, que se armaban 7 zonas, acá armamos 5 zonas, pero en líneas generales son
A ver, uno podrá elegir trabajar con 7 zonas, otro podrá trabajar con 5 zonas, no importa la que uno elija, sino en la que verdaderamente el deportista se sienta más cómodo y se sienta más eficiente. Y lo que esto lleva a que esta metodología por ahí de evaluar y de conseguir datos de potencia nos ayuda a hacer a nuestro corredor mucho más eficiente y a cumplir verdaderamente con los objetivos que se está buscando a nivel deportivo, ¿sí? Y metabólico con nuestro deportista. Por eso es tan importante cuantificar lo más posible las cargas para no equivocarnos, ¿sí? Pero vuelvo a decir, yo apunto a trabajar muchísimo en ese aspecto de mejorar el VO2 máximo de nuestro deportista y tratar de meter fondos, no tanto zapatas, ¿sí? En forma de pedestrismo, sino también irme echándolos con trabajos de ciclismo, de natación. Bueno, ahora natación no existe, pero sí podemos meter algunos trabajos de ciclismo. Bien. Ahí me preguntan, bueno, ¿cómo simulás entrenar en alturas para una carrera de alta montaña? Siendo que no No se tenemos puede. eso en esta zona. No, no se Es puede. lo que decías antes vos. Sí, existe comercialmente una mascarilla que simula entrenar en la altura, pero lo que hace esa mascarilla es entrenar la musculatura del diafragma, pero no lo que verdaderamente ocurre adentro del organismo, que es la capacidad de absorción de la célula del oxígeno, o sea, que la célula Claro. absorba el oxígeno. Eso no lo podemos simular, eso lo hace solamente la presión atmosférica. Y eso, al tener la misma presión atmosférica en toda esta zona, no lo vamos a poder hacer. Yo cuando estuve en Venezuela, nosotros fuimos a hacer un entrenamiento en la altura, ¿sí? Dormíamos a 2.000 metros, pedaleábamos hasta 5.000 metros y nadábamos en 1.800 metros. Y ahí buscábamos durante 3 semanas hacer un buen trabajo de altura. A su vez, previo a ese entrenamiento de la altura, lo que hacíamos para llegar a una mejor adaptación, los deportistas dormían en cámaras hiperbáricas. Entonces, lo que hacían los deportistas cuando dormían ahí, lo presurizaban y lo hacían cambiar la presión de ambiente para que ya vayan acostumbrando el organismo a la falta de presión para que el oxígeno le cueste más entrar a la célula. Pero las mascarillas esas que venden, verdaderamente para lo único que sirve es para prevenir del virus, no Sí, sí. no Terminás fatigando sí. fatigando el Sí, diafragma y produciendo alteraciones a exactamente, nivel muscular, después, bueno. pero es Eh, simplemente muscular, no cumple ningún objetivo me, similar a lo que es me, la re- altitud. Me recuerda, Pipi, ahí que preguntaron antes por entrenos en ayuno. ¿Qué opinión tenías? Eh, un ni está mal ni está bien, depende de cada caso. Hay Y sí, casos que por ahí se utilizan para tratar de ayudar a bajar de peso, ¿sí? Entrenar en ayuno significa tratar de consumir las grasas, ¿sí? Porque ya el glucógeno no se va no se va a consumir porque el cuerpo al estar en ayuno lo guarda, lo reserva, ¿sí? Para las funciones vitales. Entonces, lo que trata es acelerar los procesos de consumo o de suministro de la energía a partir de las grasas. Pero para claro. lograr eso hay que hacer esfuerzos a muy baja intensidad. Entonces, ¿se puede hacer trabajo en ayuno? Sí, pero a muy baja intensidad y como único objetivo es ese. Pero son para casos para empezar a acomodar el cuerpo al inicio quizá de un proceso, no como trabajo ya específico. Tiene que ser algo bastante controlado. Tiene que ser algo bastante Pero controlado. aparte no para todos iguales, porque no todos van a Por eso, responder no de es la misma para todo. manera. Tenés que No es para todos probar, iguales. ir evaluando y ver si realmente es efectivo o no. Entonces, Sí. en Por realidad eso no hay es ni mucho, un no ni un sí. Depende de claro, cada caso. por lo que vi hay mucho más estudios hoy en día sobre ese tema, pero todavía como que no hay una regla general, sino que se sigue evaluando y adaptando, digamos, según la circunstancia y cada paciente. Así que Y va a seguir después de quién lo siendo siempre así, escribe me parece. sí, y después de quién lo Claro, escribe o quién lo dice, cada uno va a defender su postura, es como el que defiende su equipo de fútbol, o que prefiere tal deportista antes que otro,
no hay una fórmula mágica. Si existiera una sola fórmula de alimentación, de entrenamiento, de lo que sea, Todos harían lo mismo. directamente te venden esto en una cajita, te dicen, bueno, vos agarrás, tenés que hacer estos pasos y ya te garantiza el éxito. No. Claro, todos harían lo Lo mismo que, y listo. No lo que habría tenemos entrenadores, no había son, nutricionistas, no había nada. lo que tenemos son diferentes tipos de herramientas y está en nosotros en ir viendo a ver cuál es la que más se adapta a la realidad mía o del deportista. Es Eh, así. Ya sea, quedan 4 minutos, no sé si vos querés seguir, no, yo no tengo ningún problema, lo único lo corto y volvemos a entrar si te parece, o vos querés ir terminando, Yo como te parezca a no vos. sé si, yo más o menos yo ya estuve ahí hablando de todo, no sé si por ahí tiene Bien, algunas me otras fijo, preguntas. a ver, ¿qué elementos recomendás para llevar a la montaña en el momento de la carrera? Yo no sé, me parece que se refieren a lo que es la mochila o todo lo... Sí, eh, ahí no sé. La verdad que depende de cada carrera. y sí, Eh, sí, depende de cada carrera, la distancia con la que me se va a imagino que ir. también Y, debe depender la altura de la carrera, porque el frío, no, el cambio no, de y además temperatura, la misma organización te exige cosas indispensables. claro, Te exige una cierta cantidad de elementos indispensables. Yo lo único que siempre les recomiendo a todos mis deportistas que se lleven, sobre todo para aquellas carreras de etapas, ¿sí? En donde la organización te da de comer y todo, que nunca esperen nada de la organización. Porque las organizaciones son organizaciones hechas por humanos, en la cual se pueden equivocar, y si nuestro deportista no es el mejor del mundo, o si son sus primeras experiencias, es más probable que esté llegando cerca del final de cada etapa y cuando llega se encuentra que no alcanzó la comida para él. Entonces lo que yo siempre les recomiendo es que se lleven la mayor cantidad de comida posible pensando que la organización no existe. claro. Pensando Y lo que comés siempre, porque si vos estás acostumbrado a comer que lo membrillo y que comes llegás y siempre. tenés banana y no sé cómo va a responder el cuerpo ante Exacto, eso. exacto. Eh, Por suerte la organización siempre comenta con qué es lo que va a dar de nutrientes, qué es lo que va a dar de comida, todo. Por eso, en lo posible, hay que tratar de ir lo más preparado posible en lo que respecta a llevar la mayor reserva posible. Bien, Seba, buenísimo. La verdad que me sacaste un montón de dudas a mí, me imagino que también a la gente, súper claro lo que comentaste. Y bueno, no sé si tiene algo más para agregar de mi parte. Yo te agradezco por tomarte tu tiempo y No, por poder dar favor, esta charla. te agradezco a vos, Ger, por La verdad todo que y por la un lujo, invitación. un Eh, y, lujo. la- y a mí, bueno, a mí me encanta dar clases, me encanta hablar, así que no tengo ningún tipo de problema. Y bueno, ya saben, ya conocen acá por las redes sociales, me pueden encontrar acá por Perini Coach. Y bueno, Perfecto, así que estoy a disponibilidad de lo que necesite cualquiera. buenísimo. ¿Sí? Así que cualquier ¿Estamos? pregunta a Seba, ya saben, Perini Coach, y si me quieren hacer una consulta a mí, no hay ningún problema. Si no la sé, le preguntamos a Seba y después respondemos. Así que bueno, Seba, te mando un abrazo grande, que sigas bien. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Vale. Saludos a Nos todos. vemos. Nos vemos. Chao, Adiós. saludos a todos. Gracias por estar.